Bueno, primero quisiera agradecer la oportunidad a Goldfields y saludar a todos los participantes. Veo que es un evento bastante concurrido. Empecemos por la definición de sostenibilidad, ¿no? Giovanni ya nos dio una definición que es la definición que nosotros también en RM entendemos, que es justamente el desarrollo económico de una nación sin comprometer las metas o las capacidades de desarrollo de las futuras generaciones, ¿no? En RM nosotros estamos comprometidos con la sostenibilidad y la entendemos de esa forma. Sin embargo, la palabra minería sustentable o sostenible muchas veces es una contradicción en sí misma, ¿no? Aparentemente es una contradicción en sí misma, son dos palabras un poco que no son reconciliables. Sin embargo, ya hemos visto en la presentación anterior que sí es posible, que es posible conciliar ambos objetivos, ¿no? También la sostenibilidad no es una cuestión de moda, digamos, ¿no? No es una cuestión que las empresas están siguiendo porque, digamos, estamos en una nueva ola de sostenibilidad, sino esto es digamos, unos principios que van a regir las operaciones mineras de aquí en el futuro. Y así tenemos que entenderlo. Tenemos un problema de percepción en la minería, ¿no? La minería no es un secreto que como industria tenemos algunos problemas en los concursos de popularidad, ¿no? Y eso ha sido porque venimos arrastrando históricamente una serie digamos, de hechos o eventos que hemos vivido, algunos con mayor intensidad que otros, a lo largo de la historia, ¿no? El Perú particularmente es un país minero históricamente, desde la época prehispánica, y conocemos mucho de esta industria, ¿no? Pero conocemos mucho de esta industria desde las épocas en que, digamos, se operaba en estos preceptos de sostenibilidad. A partir de los años 90, que comienzan a llegar empresas que tienen una visión, digamos, que incorporan dentro de su esquema la visión de sostenibilidad, es que comenzamos a ver mejoras y cambios en lo que es el tratamiento del medio ambiente y las comunidades. Asimismo, la minería en la gente está vinculada, como ya lo he mencionado, a temas de emisiones, a temas digamos, de daño ambiental y quiebre de algunas sociedades, ¿no? Y que han perdurado en algunos casos mucho más allá del cierre de algunas minas. Entonces, ese es el gran reto que tenemos como industria. Cómo poder cambiar ese legado, ¿no? Ese legado que en algunos casos nos visita de vez en cuando, ¿no? Como por ejemplo cuando ocurrió el desastre de la presa de Relaves de San Marco en Brasil hace algunos años, o cosas como que estamos viendo ahí en la lámina, ¿no? Lo que ocurría en La Oroya, que operaba así de una forma un poco descontrolada y que ha convertido en La Oroya en la quinta ciudad más contaminada del mundo, según algunos índices. Este tema de percepción, digamos, tenemos que analizarlo y lo voy a profundizar en la presentación, porque también lleva a algunos temas de debate, ¿no? Últimamente se están debatiendo sobre la mesa, se ponen términos como licencia social, por ejemplo, que es un tema donde hay cierta controversia sobre si es necesario obtener una licencia social o si eso es un permiso que hay que obtener, o si más bien la licencia social es algo que se debe obtener o que se debe trabajar de una forma un poco más natural y no tan forzada. También estamos hablando ya de cambios a la Ley General de Minería, por ejemplo. Después de casi 25 años, algunos aducen que esta ley no ha traído el desarrollo a las poblaciones vecinas y bueno, entonces habría que hacer una revisión. Y también estamos hablando de temas de cabeceras de cuenca, por ejemplo. Es decir, el ANA está trabajando en lo que es la delimitación de las cabeceras de cuenca con toda una metodología
Y lógicamente en las cabeceras de cuenca es donde mayormente se encuentran las operaciones mineras, las vetas, los recursos en las partes altas de las cordilleras, ¿no? Entonces, en ese sentido, el negocio minero, en este contexto, en esta percepción, tendría que ir un poco más allá de desarrollar un proyecto, una operación, sino asegurar el desarrollo de las comunidades de su área de influencia, ¿no? Y así es como hay que entender ahora el negocio, ¿no? Es muy difícil en este contexto que tenemos en el Perú, y no solo en el Perú, pero también en la región, enfocarnos solamente en la operación, ¿no? Tenemos que ir un poco más allá hacia eso. Y esos son los retos que tiene la industria. Seguimos con el tema de la percepción. A muchos de nosotros, por ejemplo, nos parece Apple una empresa muy atractiva, ¿no? Desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista de la innovación, y lógicamente esa percepción causa que el mercado de capitalización, es decir, lo que valen las acciones de Apple, este es un número promedio, pero digamos, estamos en el orden de 875 billones de dólares, ¿no? Es el mercado que, si digamos, ahorita se venden las acciones, eso es lo que se conseguiría más o menos. Entonces, esa cantidad de capital, digamos, si la comparamos, ahí pueden ver en la lámina en el pico a la derecha, ese es el mercado de capitalización de las 25 compañías mineras top. Y como ven, esas 25 compañías mineras top juntas no alcanzan el valor de capitalización de Apple. Entonces, lógicamente, ustedes saben que las acciones son reactivas y son sujetas a percepciones, básicamente, de los inversionistas, ¿no? Entonces, claramente aquí hay un problema de percepción que es innegable, ¿no? Se traduce, digamos, en el valor inmaterial que les estamos dando a las empresas. Entonces, paradójicamente, Apple, por ejemplo, es una gran consumidora de metales. La demanda global de minerales, digamos, para el mercado, un poco para tener algunos números, estamos hablando que el litio en el año 2000, la demanda era más o menos de 28.000 toneladas al año, y esa demanda viene creciendo. En lo que es el oro, la demanda global es más o menos unas 2.600 toneladas al año, y también va creciendo. Entonces, nosotros somos usuarios tecnológicos, vivimos en una sociedad tecnológica, el número de celulares es casi ya una vez y medio el número de habitantes del planeta, y cada celular, por ejemplo, cada aparato celular en promedio tiene 15 gramos de cobre, 0.3 gramos de plata y 0.03 gramos de oro. Estos son datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Entonces, imagínense si estamos hablando de 130 millones de celulares que son descartados al año, por lo menos en Estados Unidos, estamos hablando que hay 2.000 toneladas de cobre, o 45 toneladas de plata, o 4 toneladas de oro en los minerales que están contenidos en estos equipos que son descartados, ¿no? Eso es mucho material que ya salió, digamos, de la tierra por el proceso minero, y que está ahí, que lógicamente es mucho más fácil de recircular y reciclar dentro de los procesos productivos tecnológicos. Entonces, Apple, por ejemplo, está embarcado en todo lo que llaman un programa de uso de minerales que no estén manchados de sangre o libres de conflicto, que provengan de países que están en guerra o trabajadores que no tengan los suficientes derechos laborales. Y se ha tomado la molestia de identificar y seguir estos incidentes de sus metales más demandados, que, como ya les he explicado, está el litio, está el estaño, el tungsteno, entre otros metales, y bueno, y los metales raros, que en su mayoría son producidos en China. Entonces, fíjense, ¿no? Ahí la actividad minera es una actividad como país importantísima. Nosotros como sociedades
y creo que podemos seguir la evolución humana a través de los materiales, y entre los materiales los metales. Le llamamos la edad de piedra, por ejemplo, a las etapas tempranas de la evolución humana, y luego hemos pasado a la edad de bronce, a la edad de hierro, etc. Entonces nuestra evolución como sociedad, como civilización, está vinculada estrechamente a los metales. Estamos viviendo una era del silicio, digamos, ¿no? Que se encuentra en la arena, y con ese silicio estamos creando paneles solares, estamos creando tecnología. Entonces, es indudable que la minería y la civilización están vinculadas, y que realmente a veces es muy fácil decir no a la minería, pero digamos, ¿qué pasa con el desarrollo de la civilización? Entonces, frecuentemente los retos que tiene la industria es que está caminando en esta línea muy delgada de presiones tanto internas como externas, ¿no? Y ahora vivimos digamos, un mundo mucho más interconectado y globalizado, ¿no? Lo estamos viviendo ahora con esta pandemia. Estamos todos en casa por un virus que aparentemente surgió en China hace unos ya 7 meses y nos tiene encerrados en todo el mundo, ¿no? Esto es una cosa inconcebible hace unos 100 años, ¿no? Eso no hubiera ocurrido. Y está ocurriendo porque estamos globalizados. Entonces, este es el contexto en que está la minería, ¿no? El ritmo de los cambios, o sea, la velocidad de los cambios que están sucediéndose, es muchísimo más rápido, es de unos 10 o 20 órdenes de magnitud de los cambios que experimentábamos antes, y esa velocidad no va a bajar, no va a ser más lenta que la actual. Entonces, ese es el contexto. Y lógicamente tenemos que preguntarnos qué pasará con la industria minera, ¿no? ¿Existe un futuro promisorio para la industria? Lo que hemos estado viendo digamos, en los últimos casi 30 años, a partir de la década de los 90, es un crecimiento muy fuerte de la demanda, principalmente por el crecimiento de la población, procesos de urbanización muy rápidos que han ocurrido, particularmente en China, que ha sido casi el motor de la demanda en estos últimos años. Digamos, lo que hemos visto en China ha sido una cosa que nunca hemos visto en la historia, ha sido la migración seguida de urbanización más grande de la historia de la humanidad. Se han creado 46 ciudades chinas de un total de 102 ciudades que han sobrepasado el millón de habitantes desde el año 1992, ¿no? Esto para que nos dé una idea de que ese crecimiento ha ido acompañado de una demanda muy grande, no solamente de minerales, pero también de materiales, ¿no? Estamos hablando de cemento, concreto, eh, cobre y, y otros metales, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos experimentado. Ahora, como todo crecimiento, eso llega siempre a una meseta. Y lógicamente, aparentemente lo que estamos experimentando ya desde hace algunos años es que China ha llegado a un nivel de crecimiento que se ha desacelerado. Entonces esa demanda de metales no es tan fuerte como se experimentó antes. Y además tenemos algunos disruptores, o sea, ¿qué cosa podría estar amenazando la demanda? ¿No? Entonces, por ejemplo, aparecen temas como los metales sustitutos, es decir, metales que pueden reemplazar a los metales que están siendo consumidos actualmente. En la exposición de ayer, por ejemplo, se habló del grafeno como un metal, bueno, ese es básicamente carbono, pero es un producto que puede hacer que se generen temas de limpieza de aguas. Entonces hay mucha innovación, investigación sobre lo que es avances tecnológicos que puedan estar reemplazando ciertos metales. Todo lo que es la economía circular, y cuando hablo de economía circular me refiero a, por ejemplo, el reciclaje, lo que hemos conversado sobre
el obtener metales desde los celulares que se descartan. Es decir, para una empresa que produce tecnología es mucho más fácil quizás y quizás más barato obtener los metales de esos celulares que han sido ya descartados. Entonces, la industria está entre estos dos polos, digamos, ¿no? Entre los que lo podemos llamarle los impulsadores y los disruptores, o que pueden hacer que la demanda varíe, ¿no? Y también he colocado ahí el COVID. El COVID que estamos todos viviendo podría ser un disruptor, pero también podría ser una gran posibilidad de desarrollo. Y ahora lo voy a ir explicando paulatinamente en la presentación. Bien, entonces, ¿de qué se trata esto de la minería que queremos ver? La minería que queremos ver es básicamente, surge en la conferencia anual de productores y desarrolladores de Canadá, PDAC, del año 2018. Nuestra líder global, Louise Pierce, hace un evento con una serie de CEOs de la industria minera y en base a digamos, esa conversación se llega a determinar estos cinco áreas que son las áreas donde si se desarrollan o si se impulsan, podrían estar generando una diferenciación en la sostenibilidad en las operaciones mineras, ¿no? Son cinco áreas que es construir la excelencia operacional, fomentar la gestión holística del agua, hemos escuchado el tema de la gestión integral de cuencas, impulsar el desarrollo social, ¿no? Comprometerse en el ciclo de vida del producto, o sea, me refiero a los productos desde que salen de la mina hasta que se usan y probablemente hasta que se reciclan, y todo lo que es la gestión del cierre desde el inicio de la operación, no esperar hacia el final para recién empezarse a preocupar el cierre. Esas son cinco áreas que, digamos, no es que nosotros se nos haya ocurrido, sino que salen de conversaciones con, digamos, las personas que están liderando la industria en diferentes empresas. Entonces, ¿qué podemos hacer en cada una de estas áreas? Esto es lo que vamos a ir viendo paulatinamente en la presentación. En lo que es la excelencia operacional, hay cuatro ejemplos ahí de cómo podemos mejorar todo lo que es el manejo de datos, la tecnología, todo lo que es la monitorización, digamos, del estado de salud del trabajador o del estado ergonómico del trabajador casi en tiempo real, el estado del área de trabajo, cómo está la seguridad en el estado del trabajo o los diagnósticos remotos, ¿no? Y más aún en un contexto como el actual, que es el COVID, donde probablemente el distanciamiento social haga que esto, que digamos, los chequeos personalizados no sean tan favorecidos, ¿no? Ayer Gabriel Pinto nos habló sobre, por ejemplo, las auditorías remotas, ¿no? ¿Cómo podemos cómo podemos digitalizar y sistematizar nuestros procesos para que sea un control un poco más remoto y más fácil y más accesible? Entonces, este es uno de las áreas importantes y donde vamos a ver cambios o mejoras en las operaciones mineras. Nos ha hablado Giovanni, por ejemplo, del tema de los buses solares, que me parece una cosa interesante, todo esto alineado a lo que es la futura economía baja en carbono, ¿no? Que es lo que ha salido de los acuerdos de París para el año 2050, reducir nuestras emisiones. Entonces, eh, esa es una digamos, de las patas de esta mesa. La siguiente es la gestión holística del agua. ¿A qué me refiero con gestión holística? A una gestión integral, ¿no? Una gestión transparente, participativa, adoptar el enfoque de cuenca, que es lo que nos explicó un poco Giovanni, no solamente ver qué pasa con mi presa, qué pasa con mi depósito de relaves, pero qué pasa debajo de eso y qué pasa más allá y cuáles son los usuarios y cómo asegurar, digamos, la disponibilidad hídrica en cantidad y en calidad de los usuarios. Vincularse también con los administradores del agua. Entonces, por ejemplo, el ICMM que hemos estado ya hablando, tiene este enfoque de cuenca y lo viene implementando y, digamos, favoreciendo que los miembros del ICMM lo implementen.
¿no? Tenemos muchos retos en el Perú, tenemos zonas en el sur que llueve muy poco y zonas en el norte que puede llover mucho, y por lo tanto tenemos que saber dónde estamos, en qué tipo de realidad nos encontramos. Tenemos también el tema social, ¿no? El tema social, tenemos que propiciar una reconciliación, digamos. Hemos visto que tenemos problemas de percepción y el desempeño social va por el desarrollo, ¿no? Considerar a los grupos de interés como socios, maximizar la participación de la economía local y crear este valor compartido, que es decir, la relación entre la empresa y las comunidades que sea de beneficio mutuo, y una mejora continua con indicadores claves, ¿no? Indicadores de desarrollo. También manejar el temas de los riesgos y no solamente enfocarnos en desarrollar proyectos, sino también desarrollar comunidades, ¿no? Hablamos al principio que quizás esa es la forma en que ahora vamos a tener que hacer la minería, un tema de desarrollo de proyectos y desarrollo del entorno, ¿no? Hay en el Perú diversas formas, por ejemplo está el mecanismo de obras por impuestos que algunas empresas ya están aplicando con buenos resultados, ¿no? Para las comunidades aledañas. El seguimiento, por ejemplo, de los productos desde que se extraen hasta su reuso, lo que habíamos visto con el ejemplo que les di de los celulares, ¿no? Y la trazabilidad de los mismos, ¿no? O sea, es decir, de dónde están viniendo estos minerales, ¿no? Hay compañías tecnológicas, como ya hemos visto, como Apple o Samsung misma, que tienen iniciativas para la trazabilidad del cobalto, por ejemplo. El gobierno del Perú está dedicado muy fuertemente a controlar todo lo que viene a ser el comercio ilegal y el contrabando de oro, porque también eso viene de zonas que son degradadas ambientalmente, sin ningún control. Entonces, tenemos que ponernos, digamos, fuertes en la administración de la trazabilidad de los recursos minerales. Hay empresas automotrices globales también que están unidas y están resolviendo temas éticos referente a las fuentes, de dónde provienen las materias primas para sus automóviles, ¿no? Por ejemplo, Tesla también viene desarrollando baterías que usan casi nada o muy poco cobalto, digamos, en línea del reuso y reciclaje de los materiales, ¿no? Eh, Felizmente el Perú es un país muy bendecido en minerales, no solamente tiene los preciosos, no tiene también lo que le llaman los minerales de la nueva ola de la e-mobility, ¿no? O sea, todo lo que es baterías, por ejemplo, litio, tenemos el proyecto Falchani al sur, que tiene unas reservas de litio increíbles para el desarrollo de una industria, ojalá, tecnológica alrededor del litio y baterías de litio, cobalto y bueno, y el cobre, que son tres metales que están vinculados a la e-mobility, ¿no? Estamos hablando de estos scooters que hemos visto en la calle, que están por todos lados, que si no fuera por la aplicación de este tipo de tecnología, no existiría. Entonces hay un mercado muy grande y en expansión para estos metales, ¿no? Tenemos que ver como país cómo nos enfocamos también en el desarrollo de proyectos que tengan que ver con estos metales. El cierre, bueno, ese es un ejemplo de cierres progresivos en una mina que está en La Libertad, es la mina de Barrick, en Lagunas Norte. No esperar hasta el final para comenzar a cerrar, ¿no? Y acá tengo dos lecciones, ¿no? Hemos vivido en esta cuarentena un mini cierre casi en algunas operaciones, o sea, es decir, esta cuarentena ha obligado a algunas operaciones a parar y, digamos, yo me imagino que muchas operaciones han padecido por conseguir presupuestos para temas ambientales o para temas de cierre o para temas sociales, y lógicamente porque tenemos que enfocarnos en la productividad. Entonces, imagínense si esto ha pasado en un escenario chiquito, que es una pandemia que, bueno, vamos 60, 90 días aquí. ¿Qué pasará más adelante en el cierre, ya cuando definitivamente no hayan esos recursos, ¿no? Entonces, es muy complicado que al cierre se consigan estos recursos o se aseguren estos presupuestos, a pesar que tenemos las regulaciones,
pero tenemos que tratar de diseñar estos cierres y comenzar a ejecutarlos desde etapas muy tempranas, no esperar hasta el final. Tenemos que también acordarnos que los usuarios finales de los terrenos que vamos a dejar luego de la operación minera son dos principalmente, son las comunidades y es la naturaleza. Pero lamentablemente estos dos actores frecuentemente no son los consultados al momento de hacer el cierre, ¿no? Los cierres lo hacemos nosotros, los ingenieros, a veces con una mentalidad fundamentalmente de ingeniería, pero sin consultar a los que van a ser finalmente los usuarios de los territorios. Entonces ahí tenemos otra oportunidad muy grande como industria de ir cambiando ese paradigma. Entonces hemos visto que la percepción es un tema, de qué manera las compañías pueden responder y adaptarse a estos disruptores que hemos visto, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que hacer como industria para influenciar estas áreas y hacerlas crecer dentro de nuestros planes de negocio? Y esto no es un tema de moda. Por ejemplo, les cuento que en el tema del petróleo, que es un área donde RM está muy presente y tiene mucha experiencia, al inicio pensaron que esto era un tema verde, un tema de moda, y gradualmente se dieron cuenta estas empresas que el futuro se movía más lejos de las cosas como en los hidrocarburos, que era su negocio principal. Ahora hay muchas empresas que están metidas en desarrollo de negocios de energía verde, que están invirtiendo. Hay empresas, por ejemplo, hay una que se llama Carbon Engineer, que está haciendo secuestro de carbono, ha montado plantas inmensas para secuestrar carbono, y entonces las empresas petroleras están entrando a temas de remediación climático. Es increíble, pero son cosas que están sucediendo, ¿no? Entonces, no es simplemente una moda, sino es un tema ya de desarrollo y de visión de las empresas. Yo creo que estamos en ese caso bastante alineados a lo que viene pasando a nivel global. Entonces, ya un poco como para ir cerrando esta presentación y me gustaría que quizás al final pueda contestar algunas preguntas al respecto, vemos estos dos escenarios, ¿no? Los impulsadores y los disruptores están ahí. Los productos mineros, como vemos, van a seguir siendo parte vitales de nuestra vida diaria y un aspecto clave en la nueva economía digital que ya estamos viviendo. Nuestros hijos están atendiendo clases remotas, probablemente vayamos a tener que hacer algunas consultas con el doctor también vía remota, y todo esto nos lleva a una economía, a una aceleración de la economía digital. Entonces ahí hay una gran oportunidad para la industria minera. ¿Cómo sobrevivimos en este escenario, no? O sea, las prácticas de sostenibilidad, cómo reforzarlas y cómo estar a la delantera de las operaciones, estar empapados de esta cultura y finalmente tener la posibilidad de hacernos la gran pregunta: ¿qué minería es la que queremos ver? ¿No? Yo creo que esa es una pregunta que tenemos que hacernos permanentemente, soñar y pensar en la mina que nos gustaría ver en nuestro entorno, si es que por ahí surge un proyecto nuevo, porque al final son recursos del país, el país es el que está extrayendo estos recursos y como ustedes saben, los minerales son finitos, entonces tenemos una sola oportunidad, una sola bala para desarrollar las comunidades a la par que los proyectos. Muy bien, les agradezco por la atención y quedo atento a cualquier consulta que tengan. Muchísimas gracias.